El saludo, compañeros, muchas gracias. Estamos con el señor fiscal general de la República, don Carlos Díaz Sánchez. A pocos días de que inicien los primeros 3 meses, o de que ya se concluyan 3 meses, desde que asumió la Fiscalía General de la República, el pasado 31 de octubre fue nombrado por la Corte Suprema de Justicia. Don Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista con Noticia Monumental y por recibirnos aquí en la Fiscalía General. Gracias a ustedes, Modi. Don Carlos, quizás la imagen con la que cerró el 2022 la población tiene que ver con el tema de violencia. Tuvimos una cifra récord de 656 homicidios según el organismo de investigación judicial. El propio OIJ dijo, cuando se conoció esta cifra, que iba a incrementar el personal que manejaba los casos de homicidios. Quisiera conocer un poco las medidas que tomó la Fiscalía General o que tomará la Fiscalía General para atender estos casos que están siendo muy constantes en los ingresos de las fiscalías territoriales. Sí, por parte de la Fiscalía, bueno, tenemos una política agresiva que ha consistido en figurar o más bien incorporar equipos de trabajo para atender este tipo de casos. Hemos ido incluso a las comunidades, ya hemos ido a Limón y a Punta Arenas, y ahí en conjunto con el organismo de investigación judicial hemos, reitero, formado equipos y fijado objetivos de persecución, en este caso para atacar este problema. ¿Qué ha notado usted con los casos de violencia, don Carlos? Específicamente de homicidios, me refiero. ¿Hay algo nuevo que haya tenido que investigar la Fiscalía General, algo particular que haya detectado que puede estar generando ese incremento en los casos que vimos en el año pasado y estos primeros días del 2023? Sí, lo que podemos ver es que prácticamente la violencia se genera de organizaciones criminales que están luchando entre ellos mismos por tener, como dicen popularmente, obtener la plaza o obtener lugares en donde vender las drogas que ellos trafican. ¿Ha incrementado el personal de la Fiscalía, la cantidad de fiscales dedicados a resolver casos de homicidios? Sí, bueno, no tenemos más plazas, eso no nos van a dar más plazas, pero sí hemos incrementado las personas que se van a dedicar a atender este tipo de casos. Propiamente hay un equipo integrado para eso, que es en este caso la unidad de narcotráfico y también la de crimen organizado, que prácticamente ahorita están trabajando de la mano para atender, como le digo, estas estructuras criminales y atender este fenómeno criminal. Qué dicha que mencionó lo de crimen organizado, don Carlos. ¿Cómo le va a la Fiscalía en ese tema? Hay algunos fiscales que se van a dedicar ahora exclusivamente a crimen organizado cuando se pueda abrir esa jurisdicción. ¿Cómo va ese tema? ¿Qué es lo que usted sabe sobre eso? Para finalizar una discusión que también se está dando en algunos juzgados penales que tienen que ver con la derogatoria o no de algunos artículos de esa ley en particular, esperando la jurisdicción de crimen organizado. Sí, ya desde el año pasado inició lo que llamamos es un plan de contingencia, que es prácticamente, llamémoslo así, un plan piloto de esta nueva jurisdicción, y durante este año también está ya funcionando con personal que está atendiendo este tipo de casos. Entonces, como le dije, esto ha venido a traer más personal que se está uniendo a la Fiscalía que ya teníamos de narcotráfico para atender este fenómeno criminal. ¿Cómo cuántos fiscales podríamos estar hablando de que estarían manejando los casos de crimen organizado, que sean declarados así en sede penal? Yo diría que aproximadamente unos 15 fiscales. Más. ¿Dedicados exclusivamente a casos de crimen organizado? Sí, señor. ¿Y siente usted que es realmente suficiente para lo que estamos viendo en las calles, lo que estamos viendo incluso desde las cárceles, algunos siguen operando? ¿Le parece suficiente o planean en el 2023 incrementar esa cantidad de fiscales dedicados a crimen organizado, considerando las cifras que estamos teniendo? Nunca es suficiente. Ese recurso no va a ser suficiente para atacar el problema, pero sí le puedo decir que es una ayuda importantísima que estamos recibiendo y que nos permite por lo menos afrontar más el problema. Y como le digo, trabajando en conjunto con ya otros fiscales que ven la materia de narcotráfico, nos permite tener más presencia en el ataque de este fenómeno. Para nadie es un secreto la coordinación constante que tienen que tener la Fiscalía y el organismo de investigación judicial. Lamentablemente, el pasado 2 de noviembre nos quedamos sin un nombramiento en firme en el organismo de investigación judicial por la muerte de don Walter Espinosa, que Dios goce.
¿Le urge a la Fiscalía General o hace algún pronunciamiento en esa línea de que se pueda nombrar a una persona ya con un nombramiento en firme, valga la redundancia, en la Corte Suprema de Justicia, en el OIJ, para poder volver a tener esa coordinación con una persona que pueda tomar decisiones en materia de política criminal? No, no, digamos, la coordinación existe. O sea, también nosotros lamentamos el fallecimiento de don Walter, pero actualmente hay un director interino y hemos trabajado de manera coordinada con él y con el subdirector. Como le dije, incluso de manera coordinada fuimos ya a las localidades de Punta Arenas y fuimos a la localidad de Limón, y allí hicimos reuniones con los equipos tanto del OIJ como de la Fiscalía y analizamos las estructuras criminales de esas zonas y fijamos los objetivos de persecución. La coordinación se ha mantenido y creo que no ha habido ningún problema, a pesar del interinazgo en este caso de don Randall Zúñiga. Para preparar esta entrevista yo estuve viendo la conferencia de prensa que usted tuvo el día que lo designaron. Recuerdo una frase que usted repitió varias veces que tiene que ver con conformar equipos. Usted repitió constantemente conformar equipos. Esos equipos ya están conformados. Entiendo que se refería a 4 pilares y demás. Esos equipos ya están conformados. Las personas que encabezan esos equipos son de su entera confianza. Ya pudo organizarse para que esos equipos estén conformados y puedan reflejar lo que usted quiere al frente del Ministerio Público. Sí, efectivamente, ya los equipos están conformados desde el mismo mes de noviembre. Digamos, no me refiero yo a que esas personas sean de mi confianza, porque yo no trabajo con personas de confianza, sino con personas idóneas, con personas capaces, y sí, se conformaron ya nuevamente los 4 pilares, y me refiero a la Fiscalía Adjunta de Fiscalías Territoriales. Ella va a monitorear todas las fiscalías territoriales del país. Está la Fiscalía de Crimen Organizado, que también tiene un nuevo jefe. Está la Fiscalía de Propiedad y Transparencia, que también ahí cambiamos de jefatura, y finalmente está la Fiscalía que ve vulnerabilidades, todas las personas que tienen alguna vulnerabilidad, y que nosotros ya tenemos fiscalías especializadas, también va a ser liderada por otra nueva persona. En esa misma conferencia de prensa usted dijo que esperaba pedir cuentas de lo que se había hecho hasta el momento, tomando en cuenta que el Ministerio Público venía ciertamente de un periodo de más de un año de no tener una persona designada en firme. ¿Cómo le fue pidiendo cuentas? ¿No las ha terminado de pedir? ¿Quedó satisfecho con las respuestas que le dieron las personas que usted les pidió esas respuestas? Sí, el Ministerio Público, igual que cualquier otra institución, va a seguir caminando, tenga nombrado en propiedad o de manera interina la cabeza. Durante el año pasado, más bien fue un periodo que el Ministerio Público mejoró con relación a años anteriores. Incluso hubo un descenso del circulante. Eso para mí es muy importante porque pretendemos seguir en esa misma senda, y el descenso del circulante significa que estamos logrando la justicia pronta y cumplida. Entonces eso es importante y es uno de los objetivos que yo me he fijado para este 2023. Si ya se mejoró en el 2022, creo que el 2023 puede mejorar mucho más y de manera significativa, en este caso, la atención de las causas por parte del Ministerio Público. En esa misma línea del perfil del fiscal general, venimos de fiscales generales que quizás tenían a aparecer mucho en pantalla, vamos a decirlo de esa manera, tenían un perfil muy notable, muy protagonista en ciertos operativos. Ese es el perfil que usted quiere tener como fiscal general a 3 meses, prácticamente 3 meses de estar nombrado. Lo vamos a ver en esos grandes operativos. Yo entiendo que, por supuesto, si se trata de miembros de supremos poderes, usted tiene que estar ahí, pero los grandes operativos que a lo mejor no tienen que ver con supremos poderes, veremos a la figura de don Carlos Díaz al frente, explicando un poco la situación. ¿Ese tipo de perfil le gustaría tener usted al frente de la Fiscalía General? Yo lo que quiero ejercer es un liderazgo de acompañamiento a los fiscales, de supervisión, y si de alguna manera eso significa estar con ellos en los operativos, y ahí estaré, pero no es de figurar, es más bien de acompañamiento y de liderazgo, o sea, demostrar a los compañeros que estamos integrados con ellos y que vamos a trabajar de manera conjunta, y ya lo hemos hecho y lo estamos haciendo. Yo me reúno constantemente con los fiscales que llevan los casos para supervisar cómo van esas investigaciones, y esa es la línea de la Fiscalía General de Trabajo. Ahora que usted mencionaba el tema de la justicia pronta y cumplida,
Llama la atención porque también es un tema de percepción y según una encuesta de la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica y el PNUD, hay un 60% de la población, una encuesta que se hizo el año pasado, que cree que no hay justicia pronta y cumplida en Costa Rica. Además de que un 76% de los costarricenses, prácticamente 3 de cada 4, creen que no se persigue por igual a ricos que a pobres, en el Ministerio Público específicamente ante esa pregunta. ¿Qué puede hacer la Fiscalía General para cambiar esa percepción de la población, de que efectivamente se investiga a cualquiera independientemente de su condición económica o demás variables que puedan haber, y para mejorar los indicadores en términos de percepción de la justicia pronta y cumplida? Creo que es precisamente lo que le venía mencionando. La idea es trabajar, disminuir tiempos, trabajar con calidad, que nuestras investigaciones se reflejen en buenos resultados. Los resultados en el Ministerio Público no son solo las condenas, porque nosotros tenemos también un deber de objetividad. Si en algún caso tenemos que solicitar algo diferente a una condena, lo vamos a hacer, porque ese es nuestro deber. Pero la idea es trabajar con calidad siempre. Cuando se habla de reducir tiempos, más o menos se ha fijado algún plazo donde usted diga, no me gustaría que una causa dure más de esto, siendo un caso sonado, que también eso interviene en la percepción ciudadana de justicia pronta y cumplida. ¿Se ha fijado un plazo en donde usted diga, mira, si ya se pasa de tantos meses, años, me parece que no se está cumpliendo ese objetivo? No, y sobre todo en casos, podríamos llamar así, de dañosidad social o los casos más grandes o sonados, como generalmente se les mencionan, ahí no podemos fijar plazos. Estamos hablando ya de, por decirlo así, de megacausas, de muchos folios, de poco recurso, porque en ese aspecto también no son los recursos suficientes para atender los mismos. Yo desearía tener una batería, por ejemplo, de 10 fiscales para atender un caso grande, pero no es así. A veces son 2, 3 personas y en ese sentido uno no puede responsablemente fijar plazos, pero sí le puedo decir que vamos a dar el seguimiento y vamos a documentar todos los análisis que se están haciendo y el trabajo que se está realizando para justificarle a la población por qué se dura X cantidad de tiempo. Pasemos a casos puntuales que también intervienen en esa sensación que tiene la población, según lo veíamos en los datos de esta encuesta de la Universidad de Costa Rica. El año pasado pasó el tema de los ciberataques. A raíz de eso se presentaron varias denuncias, incluso recuerdo que el Ministerio Público, la Policía Judicial hicieron algunas diligencias en esa línea. ¿Se ha avanzado por ahí? ¿Usted se ha encontrado algunas dificultades para investigar estos casos, tomando en cuenta el tipo de evidencia que puede tener, alguna capacitación especial que tengan que tener los fiscales a cargo de estos casos, que pasaron en el Ministerio de Hacienda, que pasaron en la Caja Costarricense de Seguro Social, instituciones que resguardan datos muy importantes y que se pudieron haber visto vulnerados con el ataque de grupos de hackers a nivel global? ¿Tienen identificadas incluso personas en Costa Rica que estén investigando por esa línea? Esos casos están en periodo de investigación y, como ustedes saben, algunos de esos ciberataques tenemos información que no se generan a lo interno del país, y esto dificulta, por supuesto, la investigación. A nivel de capacitación, nuestros fiscales o la unidad en este caso que ve cibercrimen y nos han dicho incluso organismos de nivel internacional, es una de las más capacitadas de Latinoamérica, y que incluso estamos dando capacitaciones a otros países de Latinoamérica. Desde ese punto de vista estoy tranquilo, pero sí hay que entender que la coordinación y la recepción de prueba tiene que ver muchas veces con otros países, y eso dificulta también lo mismo la recabación de la prueba y la identificación de los autores, pero estamos trabajando en esos aspectos también para lograr obtener un resultado positivo. En esas investigaciones no han identificado personas individualizadas, organizaciones dentro de Costa Rica que pudieran haber tenido que ver con estos ataques. A la fecha no, o sea, sí se está trabajando en esa línea, pero de momento todavía la causa sigue contraignorada. Okay. Cuando hablamos del tema de los troles, el pasado 9 de enero, bajo oficio, la Fiscalía General abrió una causa en contra de la señora ministra de Salud por supuesto peculado. Después también añadieron que era para ver si se había pagado a un troll o a una persona con fondos públicos. ¿Hay alguna otra investigación sobre este tema? Esa es la única en particular. Y si quisiera saber nada más si fue usted el que ordenó esa investigación. Sí, efectivamente, yo ordené esa investigación. De las mismas noticias que salen en prensa, en algún determinado momento se sugería que
el pago que se realizó bueno, a lo que ustedes llaman el troll, podía haber venido de fondos públicos, y desde ese punto de vista, si eso fuera así, podríamos estar en presencia de un delito. En este caso, como usted lo menciona, podría ser peculado u otra figura. Y eso es lo que nosotros estamos investigando, ya sea para confirmar o para descartar. De momento no han tomado una decisión en esa línea, la investigación se mantiene en curso. No, la investigación está en curso y precisamente vamos a confirmar de dónde vienen los fondos, y como le digo, una vez que se determine de dónde surgieron los fondos para pagar bueno, esa información o esa ayuda a un troll, se puede determinar si fueron fondos públicos o no lo fueron, y ya ahí sí tomaríamos una decisión. ¿Eso es lo único que se está investigando alrededor del tema de los troles o hay alguna otra causa en esa línea? De momento esa es la única causa que tenemos. ¿Y la única denuncia también? Sí, exactamente, es la única. También yo quisiera preguntarle, porque hace un par de gobiernos tuvimos el tema del cementazo. Hubo varias causas o varios expedientes que se dividieron, el tema del Banco Popular, que ya fue elevado a juicio, que estaban esperando fecha para ese tema. El tema también del viaje a Panamá de un ex magistrado y la misma persona empresaria involucrada, que ya fue elevado a juicio también. Y recientemente, o hace algunos meses, se presentó la acusación por propiamente lo que se llamó cementazo, que fue el tema del Banco de Costa Rica. ¿Hay algunas otras investigaciones que aún no se haya tomado una decisión sobre desestimación o acusación que tengan que ver con el tema del cementazo? Sí, tengo entendido que hay varias relacionadas, pero ya están prácticamente en la última fase de la investigación, que es la formulación de requerimientos y eventuales solicitudes ante los juzgados. ¿Cuántos más o menos? No, ahí sí, ese dato, digamos, no lo tengo en este momento, pero podríamos igual facilitárselo por medio de la oficina de prensa. ¿Eso lo sigue viendo la unidad especializada del Ministerio Público o se trasladó a alguna otra fiscalía? Ya ahorita esa unidad, ya, digamos, como le digo, como ya culminó esa fase, está en otras funciones y está en proceso de revisión por parte de la Fiscalía de Probidad y Transparencia. Entonces, por eso le digo que ya está prácticamente en las últimas fases. ¿Qué tipo de seguimiento le va a dar usted a este caso en particular, considerando los diferentes expedientes que hay? Sí, no, igual que en todas las causas, vamos a estar pendientes. Son casos de prioridad para la Fiscalía General y, bueno, obviamente también para toda la sociedad, y el seguimiento va a ser puntual en el sentido de que vamos a estar impulsando lo que corresponda a nivel jurisdiccional para que estas causas lleguen a las últimas consecuencias jurídicamente hablando. El caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, la UPAD, que hace algunos días la defensa técnica del expresidente Carlos Alvarado pidió agilizar el tema, dijo que la Fiscalía no había indagado a su cliente. Ya el próximo, me parece 1 o 2 de febrero, se cumplió un año desde que el Ministerio Público decidió acusar al señor expresidente, en ese momento presidente, por los supuestos delitos de abuso de autoridad, fraude de ley y prevaricato. ¿Hay alguna respuesta de parte del Ministerio Público a esto? ¿Sabe usted por qué no se ha hecho o no se ha procedido con el trámite de la acusación? Entiendo, por supuesto, que hubo un cambio de fiscalía por la salida de don Carlos Alvarado del poder. ¿Qué nos puede decir sobre ese caso? En ese caso donde se hizo la acusación, originalmente don Carlos Alvarado y las personas, bueno, los que estuvieron acusados en esa causa, figuraban como miembros de los supremos poderes. El procedimiento contra los miembros de los supremos poderes es completamente diferente al procedimiento ordinario. Al dejar don Carlos Alvarado la presidencia de la República y dejar de ser miembro de los supremos poderes, entonces ya el expediente que estaba en la sala tercera es devuelto a los tribunales ordinarios y ahí se tiene que nuevamente readecuar los procedimientos. Entonces prácticamente ahora ese expediente está otra vez o se dirigió a la Fiscalía de Probidad y Transparencia para que se readecúen los procedimientos y ahora siga el procedimiento ordinario como cualquier otra persona. ¿Se ha establecido algún plazo para que se pueda proceder con la acusación ya en sede de juzgado penal natural? No, de momento no se ha establecido ningún plazo, pero estaba incluso trabajándose de manera conjunta con otro expediente paralelo que había contra otras personas que no eran miembros de los supremos poderes. ¿A esas personas no se ha tomado una decisión de acusarlas? No, sí, todavía no. Okay. Únicamente se mantiene la acusación contra don Carlos y don Víctor Morales. Incluso esa acusación, tal vez para explicarle, tiene que readecuarse los procedimientos, entonces incluso podría sufrir hasta modificaciones, porque al entrar a la vía ordinaria
tenemos que readecuar todo porque, como le expliqué, el procedimiento contra los miembros de los supremos poderes es diferente. Entonces ahora prácticamente esta nueva causa va a entrar en la misma línea con la otra y podríamos decir que hasta podrían trabajarse de manera conjunta, o se está trabajando de manera conjunta. ¿Y usted mantiene la idea de que en ese caso se debe acusar? Yo no analicé ese caso, yo no hice esa acusación, entonces ahora corresponde que lo haga, como se ordinarió el proceso, que lo haga la Fiscalía de Probidad y Transparencia, y yo estaré dando seguimiento a esos requerimientos, pero sería aventurado en ese caso, digamos, decir que se va a acusar nuevamente, porque ellos tienen que analizar nuevamente todas las investigaciones que ya tienen con relación a las otras personas que no eran miembros de Supremos Poderes. Hablando también del caso Cochinilla y Diamante, los vamos a juntar para conocerlo, su criterio un poco, que este ha sido también un tema en términos de medidas cautelares afectado por esa discusión que hay algunos juzgados sobre la aplicación o no de los artículos de crimen organizado, el tema de crimen organizado. ¿Cómo avanza esa investigación? ¿Considera usted que se puede agilizar un poco más? El tema de medidas cautelares, ¿qué nos puede decir sobre esos dos expedientes en particular? Los dos expedientes están en trámite, sí ha habido avances significativos, pero tiempos, digamos, de respuesta o de formulación de requerimientos todavía no tenemos. Se está trabajando de manera priorizada con esos casos y a nivel de medidas cautelares, sí, el Ministerio Público siempre la solicita y hace un análisis caso por caso de la procedencia o no de las mismas. ¿Qué es lo que considera usted que se está trazando mucho esta investigación en particular? No, en realidad lleva un avance, como le digo, significativo y no ha habido, creo que, atrasos indebidos. Pero volvemos tal vez a una de las preguntas iniciales en el sentido de que este tipo de casos consumen mucho mayor tiempo de lo normal por lo voluminoso de la información generalmente. Y que se tiene que hacer análisis y que en muchos casos hasta la recabación de la prueba no depende directamente del Ministerio Público, sino de otros órganos y todo eso genera atrasos en la investigación. ¿Se refiere a informes del OIJ que no han llegado o algún otro de tipo todo? de diligencias que están atrasando? Hay informes del OIJ que se solicitan, hay informes o pruebas que solicitan instituciones, hay que analizar la prueba que se recabó de los mismos allanamientos, entonces todo esto genera mucho tiempo, o se requiere más bien, perdón, mucho tiempo para análisis y esto es entendible por parte de los fiscales que atienden los casos. En esa causa, me refiero a Cochinilla en particular, los defensores han sostenido que el daño que se percibe y para lo cual se ha justificado, por ejemplo, el tema de crimen organizado es de los 78 mil millones de colones. ¿Eso sostiene usted que ese haya sido el perjuicio o a lo largo de la investigación, según lo que usted ha podido revisar, se ha encontrado otra información o sostiene la Fiscalía que efectivamente ese ha sido el daño que se percibe preliminarmente sobre este caso en particular? No, precisamente eso es lo que estamos investigando. Entonces, en este momento, digamos, yo no le puedo dar a usted un monto, si es cercano o no a eso que usted acaba de mencionar, pero eso es parte de la investigación, determinar cuál fue el perjuicio que se causó en ese tipo de investigación o en esos hechos. Vamos al tema de Aldesa. El año pasado hubo una conciliación con la gente de la Sujeval, la superintendente en ese momento y algunos directores, incluso exfuncionarios de Sujeval, que se acogieron a un proceso de conciliación, que decidieron pagar un monto y además hacer horas de trabajo comunitario. Hay otra investigación también a raíz de la declaratoria de quiebra en el tema de Aldesa. Considerando la gran cantidad de afectados que hubo, no solo personas físicas, sino jurídicas, asociaciones solidaristas, ¿hay algún avance que usted haya visto en esa investigación en particular? ¿Considera que la investigación, imagino, puede ser un poco densa, pero qué nos puede decir sobre el tema de Aldesa? Sí, Aldesa, yo ya tuve una reunión, incluso fue el año pasado, con la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos y ellos vinieron precisamente aquí y me hicieron una exposición del caso. El caso está bastante avanzado también, pero nos faltan analizar algunos informes bastante voluminosos, pero el caso, como le digo, los fiscales ya también lo tienen como prioridad y yo estoy trabajando desde la Fiscalía General para supervisar
esa investigación. Incluso algunas observaciones se les hizo y en eso se está trabajando. ¿Qué tipo de observaciones? ¿Nos puede comentar un poco Son de forma general? Cuestiones estratégicas de un eventual juicio. Okay. ¿Se valora un eventual juicio? Sí, efectivamente. Podríamos decir que está ideado para una acusación. Más orientado hacia una acusación. Uno lo habla a nivel general, pero el asunto es que, digamos, si fuéramos a un eventual juicio, que eso es lo que uno también siempre analiza como fiscal o como abogado, cuáles serían los pros y los contras, pero esto es parte de nuestra labor, en este caso de objetividad, y más bien esas sugerencias son las que ellos tienen que valorar para determinar si va a haber o no una acusación. Esa sugerencia o esa observación, perdón, que usted dice que hizo en ese caso, iba orientado a una acusación. ¿La sugerencia suya en particular? No, la percepción podría seguir orientada hacia una acusación, pero como le digo, cuando yo les doy las observaciones ellos o las sugerencias, ellos tienen que analizarlas para ver si efectivamente se podría o no realizar una acusación. Es una discusión del caso, muy amplia el caso, en donde, como le digo, con objetividad nos planteamos posibles escenarios. Y uno podría ser la acusación, como podría ser sobreseimiento o desestimación. Pero son observaciones que se hacen y que en un eventual juicio uno se proyectaría ese tipo de cuestionamientos. Con Yamber, también hablando de eventuales estafas, ya van varios años que lleva este caso en investigación, hace bastante que ocurrieron los allanamientos, hay medidas cautelares todavía vigentes en esa línea. ¿Ha tenido usted conversaciones sobre ese caso en particular, considerando el menoscabo que hubo a buena parte del sistema bancario nacional? Sí, fueron precisamente Aldesa y Yamber los dos casos que el año pasado, es que no me acuerdo si fue en noviembre o diciembre, pero que ya discutimos y que quedamos incluso de volvernos a reunir o dar el seguimiento dentro de 3 meses por parte de la Fiscalía de Delitos Económicos. ¿Se encontró más avanzado el de Yamber o el de Aldesa? Creo que andan similares, o sea, los dos casos están, yo diría, relativamente avanzados. Si tuviéramos que poner un porcentaje, ¿se atrevería usted a decir de avance, siendo 100% una decisión, sea acusación, desestimación, de avance en esas investigaciones? Está bastante avanzado, más del 50%. Ok. El tema de pruebas FARO también, a finales del 2021 se abrió una investigación con el entonces ministro de Educación por eventuales violaciones de datos personales a menores de edad. ¿Conoce usted esa causa? Imagino que se trasladó al tema a la Fiscalía de Probidad. Esa investigación en particular, considerando la preocupación que hubo en muchos padres de familia. De esa en específico no me he reunido con los compañeros y no tengo ahorita información. Como le digo, hemos fijado prioridades y dentro de esas prioridades son las que yo ya más o menos le he mencionado, pero esa en específico todavía no me he reunido con los compañeros. Ok. Hace algunos días, imagino que estuvo viendo lo que ocurrió con el Ministerio de Hacienda y el megacaso de evasión fiscal, para que convocó una conferencia de prensa incluso. Bueno, resulta que la Fiscalía General, había solicitado una desestimación en ese caso. Usted lo revisó, incluso esa decisión se tomó ya cuando usted era fiscal general, la solicitud de desestimación. ¿Qué nos puede decir sobre esa línea? Un banco privado que la Hacienda envió, la Fiscalía valoró y pidió la desestimación. Sí, aquí inició una causa que se tramitó en la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos. Ellos la analizaron y consideraron inicialmente que los elementos probatorios o la causa no tenía mérito para continuar la investigación. Cuando se dan esas circunstancias, lo procedente es solicitar la desestimación de la misma. La desestimación no impide que se reabra la causa si nuevos elementos de prueba se llegan al expediente, y precisamente ahora con esta nueva denuncia se está analizando la nueva información que se presentó para determinar si esto nos arroja elementos de prueba para reabrir la causa o si, por el contrario, estos nuevos elementos de prueba no son tampoco suficientes y se tiene que mantener la solicitud que le estamos haciendo en este caso a los órganos jurisdiccionales. Nada más para recapitular un poco, la solicitud de desestimación se hizo sin la información que presentó el Ministerio de Hacienda, o que dijo que presentó el Ministerio de Hacienda en esa conferencia de prensa. Se está valorando esa información que no se conocía a la hora de
haber solicitado la desestimación. Sí, es que la desestimación, tengo entendido que se presenta mucho antes de la conferencia, o sea, perdón, sí, la solicitud de desestimación se presenta mucho antes de la conferencia de prensa. Claro. Con la conferencia de prensa, ellos hacen la denuncia respectiva y presentan la prueba que sustenta esa denuncia. Entonces, ahora con estos nuevos elementos de prueba, tenemos que volver a analizarlos, que ya están en ese proceso, para determinar si esta solicitud que se había hecho antes de la conferencia de prensa puede variar o no puede variar. Okay. Quería preguntarle también sobre las investigaciones en contra del presidente de la República. Cuando usted asume, el día que es nombrado, en esa conferencia de prensa se habla de 16 causas contra el presidente de la República. ¿Usted ya tuvo la oportunidad de revisar esas causas? ¿Se ha tomado alguna decisión sobre alguna? ¿O lo va a tomar con más calma? ¿O las investigaciones específicamente contra don Rodrigo Chávez, cómo avanzan? Sí, efectivamente está más o menos en ese número. Algunas ya creo que se han desestimado, otras están en proceso de redacción de los requerimientos o sea, ya se terminaron la investigación y está en la revisión final, y las otras están en trámite. ¿Cómo cuántas más o menos no recuerda? Creo que en trámite pueden haber más de 10 y las otras están ya en las fases finales del requerimiento conclusivo. En diciembre nosotros hicimos la consulta de las causas contra los diputados también. Habían 20 en contra de 11 diputados en particular, habían 2 que tenían 5 y demás. Me interesa una en particular que tiene que ver con el financiamiento de una supuesta estructura paralela donde hay 3 personas diputadas investigadas. Entiendo que también hay jerarcas de gobierno en esa investigación. ¿Conoce usted cómo avanza? ¿Han recibido más información del Tribunal Supremo de Elecciones o se ha informado sobre esa causa en particular? Sí, esa causa, bueno, hay algunas que están aquí, otras que están en las fiscalías ordinarias y están en proceso de investigación. Ya se han hecho las solicitudes por parte de nosotros y de de los fiscales ordinarios en los casos que no hay involucrados miembros de los supremos poderes para pedir las probanzas necesarias. En mayo, cambiando ya de tema, en mayo del año pasado, el señor ministro de Justicia le hizo llegar a la Corte un oficio en el que él señala que quizás hay un abuso en el uso de tobilleras electrónicas como un asunto de una medida cautelar alterna o una condena bajo una vía alterna. ¿Qué considera usted sobre el uso de tobilleras? ¿Le parece que es efectivo? ¿Es un recurso que usted valora en términos de medida cautelar? ¿O en cuáles casos cree usted que no es debatible utilizar este recurso? Sí, en este caso, bueno, el arresto domiciliario con monitoreo electrónico, que es lo que llaman popularmente tobilleras, es un instituto que está regulado legalmente. Nosotros vamos a hacer uso del mismo porque es parte de las facultades que tiene, en este caso, el Ministerio Público solicitar a los jueces. Obviamente, esto se analiza caso por caso. En el caso de medidas cautelares en específico, hay que analizar por lo menos el peligro de fuga, eventual peligro de obstaculización, y ahí es donde los fiscales, caso por caso, van a analizar si ellos consideran conveniente que con el arresto domiciliario con monitoreo electrónico se puede solventar esos eventuales peligros de fuga o el de obstaculización. Y si ellos consideran que no es suficiente y que aún así la persona podría fugarse o podría atentar contra alguna prueba, entonces solicitaríamos unas medidas más gravosas. Pero nosotros, en la medida que esto se regulado legalmente, vamos a hacer uso o vamos a hacer las solicitudes que correspondan de las mismas. Al final de cuentas son los jueces los que deciden si imponen o no el arresto domiciliario con monitoreo electrónico. ¿Su percepción personal es que es efectivo el uso de tobilleras o considera que una persona que es condenada a cárcel debería cumplir su condena en la cárcel? Es que también, como le digo, la ley faculta... No, pero yo no estoy preguntando lo que dice la ley, estoy preguntando su opinión en particular como abogado, como fiscal, si cree que es algo efectivo a la hora de imponer una condena. Es que depende, por eso tal vez yo sin entrar en polémica, la ley faculta, reitero, la imposición de esto como pena incluso, o sea, para mí es efectivo. Pero en algunos casos, qué sé yo, homicidios, violaciones, sí. considera que no es válido. No. Es que en esos casos, en homicidios y en violaciones no aplica el monitoreo electrónico, por eso, digamos, aplica
solo si se impone como medida cautelar, o sea, por decir algo, haciendo la analogía, como prisión preventiva, o sea, para que tal vez usted me entienda, pero no aplica como pena. O sea, una pena de homicidio no puede ser descontada con monitoreo electrónico ni una pena de violación. Eso está solo para delitos de menos de 6 años. O sea, como pena, el monitoreo electrónico solo puede ser impuesta en los casos en donde se imponga una pena, valga la reiteración, de menos de 6 años de prisión. Y como medida cautelar a una persona que se le investiga por supuesto homicidio o por supuesta violación, ¿le parece a usted válido que la medida cautelar sea un monitoreo con tobillera? Eso se va a analizar caso por caso, como le indiqué. En algunos casos, por ejemplo, se valoran todas las circunstancias. Por ejemplo, si se está discutiendo que hay una eventual legítima defensa, entonces uno diría, es muy gravoso imponerle una prisión a una persona estando una medida alternativa como es la medida cautelar. Entonces eso hay que analizarlo caso por caso y creo que en eso los fiscales son bastante conscientes y lo analizan con objetividad. En estos casi 3 meses que usted tiene en la Fiscalía General, don Carlos, ¿le ha tocado inhibirse, conocer alguna causa? No, ninguna. Okay. Quizás algunas veces, sobre todo en la Corte Suprema de Justicia, se da la discusión o se hace algún comentario sobre si el Ministerio Público, el órgano acusador del Estado, debe pertenecer al Poder Judicial o no. ¿Usted tiene una posición particular en esa línea? ¿Cree que sería más efectiva la labor del Ministerio Público con una independencia incluso de rango constitucional o por lo menos fuera del Poder Judicial? ¿O usted tiene una posición o una opinión formada en esa dirección? Sí me gustaría obviamente que el Ministerio Público tenga rango constitucional, pero la salida del Poder Judicial yo no la veo, digamos, como una prioridad o necesaria. Y se lo digo de lo que he visto a través de los años e incluso por mi experiencia ahorita, aunque sean estos 3 meses, yo no he notado ninguna injerencia indebida por parte de los magistrados o de la Corte Plena o Consejo Superior o de cualquier otra institución, otro órgano del mismo Poder Judicial que haga ver que la necesidad de salir del Poder Judicial. Si eso se diera, por supuesto que lo ideal es que sea un Ministerio Público independiente, pero reitero, yo no he visto ningún ataque, ni siquiera de manera sugerida o solapada, a la independencia del Ministerio Público. Entonces, desde ese punto de vista, yo no considero necesario, de momento, la salida del Ministerio Público del Poder Judicial. Sí, obviamente, tener rango constitucional, eso sería importantísimo, pero la salida, de momento, no la considero necesaria. Ahora, desde el punto de vista, y ya hablando de recursos del Ministerio Público, porque eso implica que presupuestariamente también depende de lo que asigne la Corte y lo apruebe la Asamblea Legislativa. ¿Ha notado usted una dificultad mayor en reclutar, cuando se puede hacer, nuevos fiscales o mejores talentos, considerando la competencia, quizás en un juicio, por ejemplo, contra personas que pueden pagar abogados o muchos abogados, versus la cantidad de fiscales que pueden conocer un expediente o el fiscal que puede conocer un expediente? ¿Cómo cree usted que se puede hacer para intentar competir en esa línea? ¿O considera que es una dificultad con la que hay que vivir y que no tiene una solución en el corto o mediano plazo? No, mira que yo estoy muy contento con los fiscales y uno de los principales insumos del Ministerio Público es su personal profesional y bueno, y personal en general, no solo el profesional. Ese es uno de los principales insumos y son personas que están día a día trabajando en esa materia. Entonces incluso son especialistas, o sea, prácticamente el mismo hecho de trabajar para el Poder Judicial es como si tuviéramos estuviéramos especializados casi que a nivel de un doctorado o maestría, solo el hecho de trabajar en la institución. Desde que usted entra, obtiene conocimientos que no los va a obtener afuera. Entonces, desde ese punto de vista, a mí no me preocupa enfrentarme con los mejores abogados, con los fiscales que tengo. Están bastante capacitados y además que es personal que generalmente también se les capacita y creo que eso es un plus que tiene el Ministerio Público. ¿Cómo está el circulante por fiscal ahorita? Usted ejerció como fiscal como fiscal no general, digamos, por más de 20 años. ¿Cómo es la vida de un fiscal en Costa Rica? ¿Realmente puede con la cantidad de expedientes que tiene o usted considera que a veces hay que discriminar más de lo debido?
debido a la poca cantidad de fiscales y al incremento en los expedientes que llegan a las mesas de los fiscales. Sí, ahorita el circulante por fiscal está muy alto y en eso es uno de los objetivos que ya nos hemos trazado, descongestionar fiscalías. Actualmente tenemos una batería bastante amplia de fiscales extra que están trabajando para descongestionar fiscalías. Eso fue parte de los objetivos que yo presenté, descongestionar fiscalías, atacar el rezago, me refiero a causas que tienen más de 2 años en las fiscalías ordinarias y ver, en este caso, cómo reducimos el circulante para que ellos trabajen con mayor holgura y obviamente esto va a generar justicia pronta y cumplida y mayor calidad en las investigaciones. Pero ahorita, actualmente, hay fiscalías que están congestionadas y que ocupamos descongestionarlas, valga tal vez la reiteración, para mejorar en los periodos de respuesta o tiempos de respuesta. ¿Buscará más o intentará pedir más recursos para el Ministerio Público ante la Corte, ante la Asamblea Legislativa, en las oportunidades que tenga? ¿Considera, ya ha podido hacer un análisis de más o menos lo que usted cree que puede hacer falta en términos monetarios de presupuesto para el Ministerio Público? No, en eso estamos, precisamente. Ya estamos mapeando, por decirlo así, el Ministerio Público y a partir de las reducciones de circulantes ya podríamos contabilizar de una manera más objetiva las necesidades. Pero ese es un proceso que nos va a llevar por lo menos este año, diría yo, para obtener una normalización del Ministerio Público, que yo creo que tal vez siendo bastante agresivos tal vez, vamos a tratar de que en este año los circulantes bajen y ya ahí podríamos decir estas son las necesidades reales del Ministerio Público. ¿Investigaciones de oficio ha abierto alguna otra además de la ministra de Salud? ¿Ha ordenado usted en estos casi 3 meses? Ahorita no recuerdo, pero sí creo que sí ordené otra. Ok. ¿Y no se acuerda más o menos de qué era esa otra investigación que ordenó? No recuerdo. O sea, sí, o sea, era como con algún caso que salió en prensa y yo ordené la investigación, pero he ordenado varias, pero en específico no recuerdo cuál era. Podemos decir 2, entonces 2 investigaciones que usted ha ordenado de oficio abrir. Sí, claro. Ok. Y nada más para ir cerrando, don Carlos, ¿cómo le gustaría ser recordado como fiscal general? Ciertamente es un periodo corto, 4 años, es un tiempo corto. ¿Cómo le gustaría ser recordado como fiscal general, ya viendo hacia adelante su gestión y el tiempo que le queda todavía bastante al frente del Ministerio Público? Como una persona que organizó al Ministerio Público y que lo dejó en un mejor estado, en el sentido de que las fiscalías están más descongestionadas y que hay una estructura fuerte y consolidada de fiscales que atacan los principales problemas de la criminalidad, y en eso me refiero a crimen organizado, a probidad y transparencia y a fiscalías territoriales fortalecidas. Y nada más, ahora sí, ya la última. ¿Qué es lo que más le preocupa en este momento como fiscal general? Principalmente el crimen organizado, me preocupa mucho, pero creo que vamos por una buena línea, en el sentido de que ya hemos conformado equipos de trabajo, que hay gente bastante comprometida y que estamos trabajando fuerte y que creo que hemos también unido lazos con los diferentes cuerpos policiales, me refiero a IJ, a Fuerza Pública, y que hay deseos de trabajar desde todo punto de vista. Muchísimas gracias, don Carlos. Muy amable. Gracias a ustedes.